de Mariana Perkovic por primera vez en un curso panorámico sobre teatro uruguayo en la UNELAM y enseguida me quedé como golpeada por la intensidad del relato. Así que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y propósito. La tragedia griega produjo un repertorio de conflictos y personajes fundacionales en las representaciones éticas, filosóficas y políticas de la cultura occidental. Sin embargo, las figuras femeninas ocupan en este contexto un lugar ambivalente. Incluso cuando son centrales en la acción dramática, siempre aparecen subordinadas a un orden simbólico masculino. Yocasta, Clitemnestra y Medea, entre otras, son mujeres potentes, pero su potencia es leída como exceso, transgresión o amenaza. Siempre las mujeres trágicas han sido interpretadas y escenificadas desde la lógica de una cultura patriarcal, que las convierte en síntomas de una alteridad desbordante. En estos pocos minutos quiero hablarles de cómo Mariana Perkovic resignifica en sus obras algunas figuras trágicas desde una perspectiva feminista y situada. Me focalizaré en Medea de Lorimar usando un enfoque que combina clasicismo griego, feminismo, estudios culturales con una bibliografía que veremos al final. La charla se compone de 6 partes. Primera parte. Rápidamente, Medea, la princesa bárbara de la Colchi, de Piedra del Sol, representa el poder liminar de lo femenino, asociado a la extranjería, la transgresión y la magia, insertándose en una genealogía de mujeres que ayudan a los héroes a costa de traicionar su linaje, su patria o incluso su propia humanidad. En la tragedia de Eurípides, tras el olvido de su tierra con Jasón, a quien ayudó a obtener el velocino de oro, Medea es repudiada por su esposo, quien pacta una alianza matrimonial con la hija de Creonte, el rey de Corinto. A causa de este abandono, Medea opera su venganza, que culmina con el asesinato de sus hijos, en un gesto que desborda todo canon trágico y rompe el esquema de identificación con el pathos femenino. El mito de Medea ha generado múltiples lecturas a lo largo de los siglos. Se la define alternativamente como un símbolo de la furia femenina, de la alteridad cultural, de la locura amorosa o incluso de la resistencia ética frente a la traición. Lo cierto es que Medea atraviesa todas las fronteras de la alteridad femenina. Ella es a la vez víctima y agente, madre y asesina, mujer y se convierte en un monstruo. Eurípides confiere a su personaje una envergadura política y filosófica. Su voz poderosa cuestiona los valores patriarcales y la condición subordinada de las mujeres en la polis, sin por eso poder arañar la misoginia estructural de la cultura ateniense. Parte 2. La herencia griega empieza a aparecer en las excolonias a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El género dramático toma una importancia fundamental como vehículo educativo en calidad de instrumento político. La tragedia clásica evocada o recreada asume pues un valor ideológico, lejos de ser un simple ejercicio estético de relectura del canon. El mito de Medea se resignifica en un sinnúmero de adaptaciones, hablando de mujeres marginadas, sea por temas raciales, la india, la mulata o la negra, condiciones sociales y de pobreza y migración, o bien el contraste entre la vida rural y la civilización urbana. Ahora bien, cuando Todorov habla del miedo a los bárbaros, él se refiere, inicio cita, a la extrañeza frente a las lenguas desconocidas, basada en el contacto de los griegos con los que no hablaban griego, alargándose a partir del siglo XV, cuando empiezan los viajes y las clasificaciones de los pueblos dominados por los europeos. Fin de cita. Así pues, se enfatiza la noción de cruel asociada a bárbaro, que en el plan civilizatorio colonial produce el exterminio sistemático de los indígenas mediante el poder colonial de la pluma, la cruz y la espada. El trazo bárbaro de Medea en la tragedia de Eurípides se confirma como constituyente inescindible de su crueldad monstruosa, junto a su animalización salvaje de león.
No es sorpresivo, pues, que en el conflicto sarmentino entre civilización y barbarie, telón de fondo en el drama argentino La Frontera, de David Kuresev, que acontece durante la conquista del desierto en 1878, inicio cita, el bárbaro absoluto, es decir, cruel y violento, culpable por los atrasos civilizatorios, según la definición de Todorov, aparezca en las herencias indígenas y, por extensión, en las conformaciones históricas del gaucho. Fin de cita. El mismo Sarmiento, en su obra Facundo, califica al caudillo del título para referirse en la realidad a Juan Manuel Rosa como, cita, mitad mujer por lo cobarde, mitad tigre por lo sanguinario. Fin de cita. Parte 3. Dice Perkovich, inicio cita, que en su trabajo como dramaturga, docente y directora teatral, tuvo que abordar la docencia desde un corpo bibliográfico escrito por hombres con puntos de vista sexistas y androcéntricos, y que la historia del teatro se ha construido sobre las historias de los hombres. Fin de cita. De hecho, no solo la textualidad clásica se caracteriza como espacio patriarcal, excluyendo a las mujeres de la ciudadanía y la producción cultural. También el corpus canónico durante siglos ha sido prerrogativa de un aparato crítico varonil, gracias a una presunta neutralidad de un supuesto viril universal. Esta postura de aparente universalidad se reforzó a partir de las oposiciones románticas en el siglo XIX, colocando a la mujer con la naturaleza por un lado y el hombre blanco con la cultura por el otro. Las heroínas trágicas, aunque dotadas de notable fuerza dramática, funcionan pues como un dispositivo discursivo de la realidad, desborde de la pasión y peligro del desorden frente al orden patriarcal. Cuando se rebelan, son castigadas. Cuando hablan, su palabra es sospechosa. Cuando ejercen violencia, devienen monstruosas. Como señala Perkovich, inicio cita, en la tragedia las mujeres mueren en sus casas, fuera de la escena, y se suicidan de manera compensatoria por el héroe asesinado o muerto en combate. Ninguna mujer en la tragedia posee su muerte. Fin de cita. Cuando hablamos de objetividad, abstracción, lo universal y lo neutral, Donna Haraway nos alerta sobre los peligros del androcentrismo en la producción del pensamiento dominante. Cita: solo aquellos que ocupan posiciones de dominación son autoidénticos, no marcados, desencarnados, no mediados, trascendentes. Haraway plantea la necesidad de un conocimiento situado, ya que todo conocimiento es una condensación de un terreno de poder agonístico, influenciada por los contextos materiales, sociales y culturales específicos en lo que se produce. Fin de cita. Ella propone, pues, especificar desde qué punto de vista nos paramos para explicitar de manera ética y responsable un posicionamiento político situado. Parte 4. En lo unipersonal Yocasta, una tragedia, el foco narrativo se desplaza desde Edipo hacia la protagonista, poniendo de relieve el deseo femenino y el derecho a habitarlo sin culpa ni castigo. Yocasta ya no es un accidente colateral del destino trágico, sino un agente de su propia conducta, que con el suicidio contraviene al mandado de invisibilidad tradicionalmente atribuido a la mujer en el espacio público ateniense. Clitemnestra, falso monólogo griego, rompe la cuarta pared, dividiendo el público en dos facciones, hombres y mujeres, que escuchan distintos monólogos de Clitemnestra y Agamenón, hasta que los dos personajes se reencuentran en el banquete final. Él habla a sus seguidores celebrando la épica del sacrificio de su hija Ifigenia, que pone el bien común por encima del propio al posibilitar la caída de Troya y por ende el destino mismo del occidente. Clitemnestra expresa a su vez un lamento de una madre en duelo, pero negándose a ser representada como la loca o la histérica. Ella denuncia la complicidad de toda una cultura, desde los soldados parados ante los Troyas hacia Eurípides con su relato, para demostrar que el asesinato de Ifigenia fue por ambición militar y política, reivindicando un espacio activo y visible para la mujer. Finalmente, el Pentasilea
Perkovich adapta libremente la obra del poeta romántico alemán Heinrich von Kleist, construyendo una amazona que desafía al varón y la norma heterosexual. Penthesilea no muere por un amor imposible hacia Aquiles, sino por ejercer su deseo lesbiano, guerrero y soberano, incompatible con el orden patriarcal de la guerra y del honor. El enfrentamiento simbólico entre las huestes griegas y las amazonas tiene lugar en un gimnasio, abordando el conflicto como un match deportivo con los espectadores repartidos entre hinchadas femeninas y masculinas para trabajar distintas posturas. Parte 5. Medea. La obra se basa en un hecho de crónica en que una mujer campesina mata a su hija de 6 años. Al centro del escenario está una Medea uruguaya, rural, domesticada por el electroshock y la pobreza. Se define a sí misma como una vaca oriental pastando en las rutas bajo el control de Seca y Jasón, figura masculina que ejercen un poder sombrío. Seca reclama su propiedad sobre la hija de Medea y al estar 7 en una misma cama, esta Medea anónima alude de paso al horror del abuso sexual. Cito del texto. Seca debía dejar de respirar sobre ella, sobre Jasón, sobre mí. Fin de la cita. La tragedia acontece en un lugar marginal. La violencia del gesto ya no nace de la ibris, sino de una acumulación reiterada de sufrimiento, abandono y opresión. Esta Medea, obesa y mansa, no corresponde al estereotipo de la mujer fatal o monstruosa. Hasta se ríe de eso con el público. Es una víctima silenciosa del orden patriarcal que la ha despojado de lenguaje, deseo y maternidad. Solo le queda un recuerdo confuso y lejano de cuando la vida prometía ser distinta, cita del texto. Los 15 años, solcita de novias secas, fin de cita. Lejos de ser una leona, como en la tragedia de Eurípides, la filiación animal para esa Medea sin furor, una vaca, araña, yegua, oveja, actúa como una estrategia de deshumanización degradada. Una vaca no se cuelga, dice Medea, contraponiendo su cuerpo pasivo al aparato disciplinario que la arrastra al matadero del hospital psiquiátrico. Frente al coro de las madres furiosas que la atacan mientras es trasladada al rancho podrido de la cárcel rural, Medea no recibe castigo ni de los dioses ni de los hombres, pues su condena será la locura. La puesta en escena es la que ve en la pantalla. El largo monólogo de la protagonista es fragmentado, delirante, quebrado por la corporalidad. Medea habla no para explicarse ni para justificarse, sino para reafirmar su voz, anulada durante siglos de silencio. Medea habla y su palabra duele. La unipersonal se compone de 10 cuadros, alternando recitado, imágenes de un matadero y música folclórica. Fuera del Uruguay, la obra se representó en distintos países de Latinoamérica y Europa con gran éxito de público y crítica. Conclusiones. En manos de Perkovich, la tragedia griega se convierte en una herramienta crítica y cuestionadora. No hay redención ni catarsis posible, solo una interrupción del sentido, un gesto de ruptura, reapropiación, una grieta en el relato histórico. Estas mujeres, condenadas en el mito a morir fuera de escena, suben al centro del escenario, narrándose en primera persona. Las memorias encarnadas y situadas se convierten en testimonio de una descolonización simbólica. Las protagonistas ya no son mujeres excepcionales atrapadas por un destino trágico, sino sujetos históricos subalternos marcados por el sometimiento, la exclusión, el silencio y la locura, entendida como una forma de escape. Refundar el mito clásico desde la marginalidad, que sea geográfica, sociocultural o de género, produce una representación novedosa e imprescindible, donde la palabra de las mujeres se hace relevante. Por eso, Medea de Glorimar y las otras no son figuras del pasado, son cuerpos hablantes contemporáneos que desde distintas experiencias dolorosas
se reapropian del derecho a decir yo. Porque, como lo enseña Medea de Olimar, cuando una mujer toma la palabra, aunque sea en el escenario, aunque sea demasiado tarde, la tragedia cambia de sentido. Muchas gracias por su atención.